Hola a todos, amigos del canal Reflexiones Rioplatenses. Les habla su anfitrión Pérez Gamboa y esta vez para hacerle un honor al nombre de nuestro canal, el Reflexiones Rioplatenses, con el exponente máximo rioplatense, Carlos Gardel, o Charles Romuald Gardel para algunos, y ahora veremos este asunto. Estamos en junio del 2017 y como muchos sabrán, el 24 de junio, día de la muerte del zorzal criollo, se ha denominado el Día de Carlos Gardel por 4 o 5 ciudades que lo tienen aferrado al cantor, como Montevideo, Tacuarembó, Buenos Aires, Medellín y Toulouse. Hay conmemoraciones en honor a él. Recordamos que este día, el 24 de junio, se estrelló en un avión que lo llevaba por Colombia, en Medellín, naciendo ahí lo que hoy es el mito del tango. Pero no vamos a hablar de tango, ni vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del origen, un tema tan recurrente, pero que nunca se llega a una conclusión. Y vamos a dar nuestra opinión al respecto, sobre el origen de Carlos Gardel. En lo personal, quiero contarles que, como hijo de un gardeliano, Rufino Pérez, desde la cuna mis oídos fueron educándose con la voz mayor del tango, evidentemente, y con otros tangos también. Era lo único que se escuchaba en aquel momento. Héctor Larrea, otro gardeliano de ley, también acá en Montevideo, en Radio Clarín, hacían que mi niñez, al menos desde la cuna, estuvo con esas guitarras de Barbieri, entre otros. Pero más allá de eso, vamos a analizar de dónde es Carlos Gardel, cuál es su origen y cuál es nuestra opinión principalmente. También veremos el por qué hay tanta duda sobre el nacimiento de Gardel. Unos dicen que nació en Toulouse, Francia, vino a Sudamérica, sacó un documento uruguayo y se radicó en Argentina, y el resto ya lo conocemos. Otra versión es que el que vino no fue Gardel, sino Charles Romuald Gardel. Es hijo del coronel Escayola, de Tacuarembó, un departamento de Uruguay. Después cruzó el charco y volvemos otra vez a la historia que ya conocemos, que no se puede evitar. Él tomó la nacionalidad argentina y así triunfó en el mundo, siendo la voz mayor del tango. Bien, vamos a escuchar a los expertos. Tenemos vía telefónica al señor Jorge Taramasco, músico, compositor, pedagogo uruguayo radicado en España, que muchos quizás conozcan. Es considerado uno de los mayores expertos acerca de la figura de Carlos Gardel y ha dedicado gran parte de sus investigaciones y conferencias a defender la uruguayés de Gardel. Así que, ¿por qué crees, Jorge, que hay duda del nacimiento de Gardel, siendo que vos estás seguro que es oriental? Sí, es una cuestión realmente que a nosotros los uruguayos nos llama la atención, ¿no? Es decir, tenemos que ser los uruguayos los que demostremos que Gardel es uruguayo, cuando él durante toda su vida reconoció que era uruguayo. Es decir, la documentación de Carlos Gardel que llevaba él encima, como yo llevo mi DNI, como cuando voy al extranjero llevo mi pasaporte, ponía que nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. O sea que vos decís que Gardel en vida siempre se presentó en todos lados como un yoruba más, pero que hay de la versión que se hizo pasar por uruguayo, por ejemplo, para escapar de la Primera Guerra Mundial. Muchos dicen que, siendo francés, vino a Uruguay, se hizo uruguayo, que antes era mucho más fácil, escapando de la nacionalidad francesa para evitar la guerra. ¿Qué hay de eso? Sí, eso es curiosísimo. Eso es lo más bueno que había escuchado, porque, es decir, dicen que los investigadores dicen que era desertor, ¿no? Entonces, para librarse de ir a la guerra de 1914 con Francia, Gardel se hace uruguayo. Bien, el primer documento que tenemos de Gardel que consta, que lo hace en el Consulado Uruguayo de Buenos Aires en 1920, deja por concluido que no es porque para librarse de la guerra de 1914. Eso creo que está absolutamente claro, porque si no lo hubiese hecho esos papeles antes, para librarse de esa guerra. Bien, es un muy buen punto. Ahora, para los que estén escuchando y puedan ir atando cabos de esta disputa de nacionalidad y terminando con la teoría uruguaya, lo último, ¿qué hecho aconteció en el primer mundial de fútbol disputado en Montevideo en 1930 con Gardel, ya que jugaba Uruguay y Argentina? ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, de hecho hay una foto que lo demuestra. El primer mundial de fútbol es en 1930 en Uruguay. Se celebra la Copa Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA en aquel entonces. La final es Argentina-Uruguay, que gana Uruguay 4-2, gana el primer mundial de fútbol. Y Gardel se hace fotos con el equipo uruguayo, campeón del primer campeonato mundial de fútbol. Bien, hay una anécdota, me contaba mi padre, que cuando él va al vestuario de Uruguay después de aquella final,
que saluda a todos los jugadores uno por uno, y cuando llega a Héctor Escarone, se lo salta, continúa saludando a los demás, y al final de todo se dirige a Héctor Escarone, que era también llamado el mago del fútbol para los uruguayos, y le dice: dos magos se saludan, tanto Gardel como Escarone les apodaban el mago. Esa es la anécdota. De las fotografías que justifican que Gardel tuvo tanto la concentración de Uruguay en Santiago Vázquez en el 1930 como en el vestuario después de la final, y se hizo fotografías con ellos. Bien, a su retorno a Buenos Aires se crea, por ese mismo hecho del Mundial de Fútbol, un anti-uruguayismo muy fuerte. Gardel es empezado a ser silbado. Esto se dice que es porque había perdido voz y no sé cuántas cosas más, entre otras cosas que se estaban diciendo en la época sobre Carlos Gardel, que había perdido. Quiero decir simplemente una cosa, que esta teoría francesista se basa en la partida de nacimiento de Charles Romuald Gardés, que es un niño que efectivamente estuvo en Buenos Aires, y se basa en un testamento, un testamento hológrafo, que es cuando después de muerto Gardel, dicen, escrito de puño y letra de él, que era francés y se llamaba Carlos Romualdo. A partir de ahí encadena durante tu vida fue uruguayo hasta que se muere, que es francés. Muy bien, ahí tuvimos más o menos, a cargo de un experto internacional, algunos tintes que mostraría que Gardel era uruguayo, nacido en Tacuarembó, hijo de Carlos Escayola, como dijimos, que cruzó el charco y después recorrió el mundo con sus películas y sus cientos de grabaciones de excelente tango. ¿Qué hay de la teoría francesista? Bueno, apareció una supuesta o una sobrina nieta del cantor de nombre Inés Gardés, que escribió un libro y nos da una versión, pero esto lo tenemos en imágenes. Así que vamos a escuchar a ver qué es lo que dice Inés Gardés de su supuesto tío abuelo, Carlos Gardel, o Charles Romuald Gardés. Me siento orgullosa de pertenecer al mismo árbol genealógico que Carlos Gardel, ¿no? Y en segundo lugar, una responsabilidad muy grande al haber tomado la decisión desde que era muy chiquita de contar la historia secreta e íntima de la familia, que no es poca cosa, porque al comenzar a escribir el libro y empezar a preguntar a la familia, tuve muchos rechazos, aún insultos, hasta que, por fin, cuando estuvo publicado el libro, dos de mis tías más mayores eran muy reticentes de leerlo, y hasta que al fin accedieron, lo leyeron, y para sorpresa mía, después de unos meses, casi un año, me llamaron por teléfono y me dieron las gracias porque comprendieron el padecimiento que había tenido Berta. Para mí es un ícono, María Berta Gardés, la mamá de Carlos Gardel. ¿Por qué? Porque en 1890 haber tenido la valentía de seguir adelante un embarazo, siendo repudiada por mi bisabuela, echada, y irse a Toulouse solita, y luego venir a la Argentina cuando se enteró que la familia estaba acá en la Argentina, que había emigrado, y ella vino a buscarlos, y criarla sola, porque también mi bisabuela aquí en la Argentina la despreció, no quiso saber nada de que José Gardés reconociera a su hijo Carlos Romualdo Gardés. Está, digamos que más que demostrado, que nació en Toulouse. Francia es un país muy serio, que no se va a prestar a jueguitos. Es más, el libro donde está registrado el nacimiento de Gardel es un libro que tiene más de 500 años, y yo lo tuve en mis manos, y ahí está plasmado el nacimiento de él. Está en la partida de nacimiento, y la gente acepta a algunas personas a medias y otras no. Y en cuanto a que si era argentino, yo creo que su corazón, su pensamiento, su sentir, por más que nació en Francia, él se sentía muy argentino. De ahí que cantó Mi Buenos Aires querido.
Muy bien, amigos, la verdad hemos mostrado, o quisimos por lo menos mostrarle, dos testimonios distintos, pero de personas que tienen algo en común, que están vinculadas con esto del nacimiento de Gardel. Y vamos a hacer un video detallado, pero no queríamos ser aburridos. Lo que sí vamos a opinar. Yo pienso que Gardel era francés, de Toulouse, Francia, Europa. Y me baso en esto siguiendo los estudios que llevó mi papá durante 50 años, que confirman dicha teoría, y por respeto sigo diciendo teoría, porque en realidad no me importa dónde haya nacido, sino me importa el arte que dejó Gardel. Primero porque para que exista el Carlos Gardel uruguayo debió antes existir un Charles Romain Gardel, o sea que en realidad tendría que existir dos Gardeles, o dos Carlos Gardeles, o algo por el estilo, para que exista un Gardel uruguayo. Y después el hecho que la teoría francesista me convence mucho más. Para mí Gardel era francés, se nacionalizó argentino con documento uruguayo. O sea que era una mezcla casi cual imperfecta, no sé si existe esa palabra, de un rioplatense en su máxima expresión. Pero el legado, ¿cuál es? Basta de pelearse por las nacionalidades. No tiene ningún sentido. No va a cantar mejor ni peor por haber nacido en un lugar o en otro. No va a tener más admiración por haber nacido en Uruguay, o haber nacido en Francia, o haber nacido en Argentina. Disfrutemos de su música. Así que, chicos, gracias por estar ahí. Este es el mes de Gardel, porque es junio, por eso queríamos hacer este video en particular. Lo importante, Carlos Gardel y su arte hoy es un mito. Hasta un próximo video.